doctor Mario Pereira Garmendia, que nos hablará de la responsabilidad penal de Putin respecto al conflicto ruso-ucraniano, y en la sala 2, en el cual se va a desarrollar el eje de diplomacia internacional, estará Pablo Monroy Conesa, que hablará de los 5 desafíos para América Latina propuesta desde México para enfrentarlos. De esta manera, entonces, pueden ir ingresando a las salas que sean de su conveniencia profesional, y vamos a dar inicio, en todo caso, en esta, la sala número 1, a la ponencia del doctor Mario Pereira Garmendia. Para mí es un gusto muy especial el poder presentarles al doctor Mario Pereira Garmendia, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Derecho Penal 1 y 2 en universidades de Uruguay y España, la Universidad de la República en Uruguay, la Universidad de Punta del Este en Uruguay, Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Navarra acá en España. Actualmente se desempeña como profesor ayudante doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, en las asignaturas de Teoría General de Delito, Sistema Penal Español, International Security Studies. Bienvenido, doctor Mario Pereira Garmendia, quien nos hablará de la responsabilidad penal de Putin. Bienvenido, profesor Mario Pereira. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada agradecer a la señora rectora Muñoz Jáuregui, a la profesora Nieto Melgarejo, por supuesto que a don Diego Zapata por la invitación, bueno, a todos ustedes por esta convocatoria tan grande, tan importante que realiza la Universidad de USIL. Y es para mí un privilegio, además de que es una deuda que tenía pendiente y que agradezco que se me haya permitido la posibilidad de pagar esta deuda, porque el año pasado, debido a un quebranto de salud de imprevisto, no pude comparecer, tampoco, por cierto, avisar en tiempo y forma, por razones de fuerza mayor, y bueno, para mí era una cosa que tenían el debe, el cumplirles. Y además, vuelvo a repetir, ¿no? Agradezco la gentileza de haberme invitado un año más y finalmente poder cumplir, poder estar, ¿no?, con todos ustedes. Hoy hablando de un tema que sí, que es uno de los temas que más trascendencia mediática tienen. Es verdad que, como todas las cosas, cuando empiezan a pasar los meses, va perdiendo un poco de fuelle, va perdiendo un poco de intensidad. Pero la guerra de Ucrania sigue siendo probablemente el tema más relevante dentro del marco de las relaciones internacionales o en el contexto internacional, ni que hablar en lo que refiere a la seguridad internacional. Yo tengo un PowerPoint que quisiera compartir con ustedes para hacer más llevadera la sesión, además de que para que no me divague, que es una de las cuestiones que me caracterizan. Entonces es importante, más que nada para mí, para centrarme, seguir un poquito la presentación esta. Ya me dirás, Diego, si se ve bien. Perfecto, se ve perfecto. Okay. Bueno, en realidad el tema en el que me quiero concentrar hoy obedece a 4 ejes. En primer lugar, ¿qué tipo de delito sería el que estaría perpetrando Vladimir Putin y sus principales asesores o las principales autoridades políticas y militares y económicas, por cierto, de la Federación Rusa? En segundo lugar, ¿cuáles son las características que tiene este delito, que ya adelanto es el delito de agresión? En tercer lugar, ¿cuál sería realmente la objetividad jurídica, es decir, el bien jurídico que se ve afectado por esta actuación de la Federación Rusa contra Ucrania? ¿Y cuál es, en definitiva, y aquí ya entramos, nos alejamos un poquito del marco estricto del derecho penal y entramos al de las relaciones internacionales, o concretamente de la seguridad internacional, de ver cuál es el motivo, cuál es la razón por la cual Rusia entra en este conflicto, o crea este conflicto? Y en cuarto lugar, cuáles serían las posibles medidas que se puedan tomar a los efectos de llevar efectivamente ante la justicia a los principales responsables de este delito. Si es que cabe esa posibilidad, que ya adelanto que personalmente desde el primer día he sostenido que sí,
y no es que yo sea una especie de astrólogo o adivino, pero también es verdad que me han criticado desde entonces, diciéndome que no, que es una barbaridad, que esta gente nunca va a rendir cuentas. Yo entiendo, y como diré al final de esta sesión, por qué, que sí que se van a rendir cuentas. Y en segundo lugar, también se sostenía que esta iba a ser una guerra corta, que la capacidad militar bélica, o sea, la superioridad bélica de Rusia iba a aplastar rápidamente a Ucrania. Pues éramos pocos los que sosteníamos en el mes de febrero que no, que esto no iba a ser así, que esto iba a ser un conflicto largo, y que Putin se había metido realmente en un gran problema. Y bueno, el tiempo parece estar dándonos la razón, a los que éramos entonces menos. No quiero decir con esto que vaya a tener razón también con respecto a la responsabilidad de Putin ante un tribunal internacional, pero oiga, parece que los que estábamos tan equivocados en aquel entonces no estamos tan equivocados ahora. Capaz que dentro de un par de semanas o de unos meses tengo que reconocer que me equivoqué, pero espero tratar de, no de convencerles, sino de darles cuáles son, bueno, las directivas, los argumentos por los cuales entiendo que sí, que esto va a pasar, que sí, que no sé si necesariamente en persona física Putin va a sufrir un juicio y la imposición de una pena, pero sí, sin duda, quienes han estado rodeándolo, o quienes son hoy las principales autoridades políticas y militares de la Federación Rusa. Pero vamos a entrar por el principio, es decir, ¿cuál es la naturaleza jurídica que tiene esta invasión? Es decir, me voy a concentrar en lo sucedido a partir del mes de febrero de este año, ¿ok? Pues bien, en primer lugar, hemos visto declaraciones, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declarando que estos son crímenes de guerra, y que Putin es un criminal de guerra. Bueno, es cierto, han habido bombardeos que se han dirigido directamente a población civil, a hospitales, a colegios, incluso hasta zonas de recreación de niños, de infantes, en espacios públicos. Hemos visto incluso ataques a instalaciones nucleares, no solamente una invasión a lo que es el territorio que rodea a la nefasta central atómica de Chernobyl, sino también a la de Zaporilla, que es la que, bueno, representa mayor riesgo, teniendo en cuenta que es la central atómica más grande de Europa y que además está en pleno funcionamiento, ¿no? O sea que sí, podemos decir que esos son crímenes de guerra, sí, se les podría dar esa tipificación. ¿Podemos hablar de delitos de lesa humanidad, como han hecho otros autores? Pues sí, hemos visto también bombardeos sobre corredores humanitarios a pocas horas de haberlos pactado con las autoridades ucranianas o europeas. Hemos visto limpiezas étnicas en el Donbass, es decir, gente que ha sido expulsada de sus casas, de sus barrios, de sus pueblos, de sus villas, incluso de partes enteras de ciudades, por parte de la población cada vez menor, prorrusa, que vivía en la zona del Donbass. Y hemos visto verdaderas masacres, con un caudal probatorio como pocas veces en la historia de la humanidad, porque incluso está grabado por las cámaras de seguridad de distintos comercios, distintas casas, etcétera, e incluso por satélites, de lo que fue, por ejemplo, la masacre en la ciudad de Bucha. Entonces, ¿nosotros podemos decir que estamos ante delito de lesa humanidad? Sí, podemos decirlo. Pero lo que pasa es que nos queda corto decir que estos son crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. En particular, me parece extremadamente preocupante que alguien como Joe Biden diga que estos son crímenes de guerra. No lo digo porque crea que Joe Biden sea un especialista en nada, sino que, bueno, me imagino que tendrá asesores, o quiero creer que tiene asesores que le dirán, oiga, no diga usted que esto es un crimen de guerra porque está usted diciendo que aquí hay una guerra. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros llamamos a esto una guerra, la guerra de Ucrania o la guerra de Rusia contra Ucrania, es un opúsculo que va a salir en idioma español, creo que la semana que viene, por Editores del Sur, del profesor Cayambos, que llama, bueno, la guerra de Ucrania. Mire, si usted llama a esto guerra, está legitimando algo que es un delito internacional, que es la guerra de agresión. Y la guerra de agresión no es una guerra, aunque esto parezca un poco complicado. Lo que pasa es que los penalistas tenemos esa peculiaridad que nos gusta mezclar palabras, usar la terminología extremadamente caprichosa. Como una guerra de agresión no es una guerra, no es una guerra, es un delito. Una guerra tiene que tener por lo menos una apariencia de casus belli, una apariencia de razón por la cual se inicia un conflicto.
O una guerra puede ser un conflicto interno, una guerra civil, en la cual entran a jugar distintos agentes, puede ser una potencia. El caso concreto, por ejemplo, de Siria. Tenemos una guerra civil, donde efectivamente estaba el régimen de Al-Assad por un lado, y los seguidores de determinados movimientos, porque son variopintos, prodemocráticos, pro-islamistas radicales, que se levantan contra este régimen. Empieza una guerra civil donde entran a jugar países europeos, donde entran a jugar muy fuertemente los rusos. Y donde Estados Unidos pues, ha hecho un papel bastante lamentable, básicamente de omisión. Eso es una guerra. Y en esa guerra hemos visto delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, como puede ser la utilización de armas químicas o bacteriológicas, masacre a la población civil, la destrucción absoluta de la ciudad de Alepo, que prácticamente no quedan ni cenizas. Bueno, pero eso se da dentro del contexto de una guerra, que podrá ser discutible sobre su legitimidad, sobre sus causas, pero no deja de ser una guerra. La invasión de los Estados Unidos a Irak en el año 2003. Oiga, puede ser muy discutible la legitimidad del casus belli. Es controvertible y controvertido como prácticamente lo han sido todos los casus belli o razones de ser de guerras a lo largo y ancho de la historia. Pero que habían elementos como pueden ser 17 resoluciones del Consejo de Seguridad ordenando al régimen de Saddam Hussein a permitir las inspecciones de determinados espacios públicos a los efectos de verificar si habían o no armas de destrucción masiva, pues da una razón de ser. En el caso de la invasión de la Federación Rusa a Ucrania, la fundamentación no existe. Oiga, es porque Ucrania quiere entrar a la OTAN, y Ucrania es un país soberano, puede decidir integrar la OTAN, como decidir no integrarla, como decidir crear una organización de defensa propia, como decidir, bueno, no sé, entregarse libremente a cualquiera que venga a ocuparlo. Es una decisión soberana, ¿no? No puede venir Rusia a decir, no, mire, yo tengo derecho a invadir este país porque este país ha decidido hacer algo que va contra mis intereses particulares. Oiga, esto se ha hecho a lo largo y ancho de la historia, pero por lo menos se ha tratado de buscar una fundamentación, una razón de ser, o esperar o provocar un determinado conflicto que dé marco, que dé pie, que dé alguna justificación, entre comillas, para iniciar un conflicto. En el caso de la invasión de Ucrania no existe esto, pero ni por asomo. Estamos básicamente en el mismo contexto de lo que fue la invasión a Polonia por parte de la Alemania nazi en el año 39. Oiga, excusas siempre hay. En el año 39 los nazis decían que los polacos habían ingresado al territorio de Alemania para matar a 5 o 6 operarios de una radio para lanzar una proclama contra el régimen nazi. Así que es una soberana tontería que quedó acreditado a los 5 segundos que era toda una farsa. Más o menos como la argumentación del señor Putin de que el gobierno de Ucrania estaba en manos de homosexuales y drogadictos. Oiga, mire, yo no sé cuál es la sexualidad del señor Zelensky, ni qué es lo que hace en su vida íntima con respecto a su salud o su relación con psicotrópicos, pero desde luego invadiendo todo país que tenga gobernantes drogadictos o homosexuales, en fin, no sé, no entraremos en una guerra eterna, ¿no? Y además, ¿qué fundamentación tiene, qué razón de ser tiene eso? Ninguna. Con respecto al interés nacional, ¿no? La otra razón era de que habían facciones neonazis en el gobierno de Ucrania. Eso es absolutamente falso. Eso se podía sostener durante el gobierno de, por ejemplo, de Yushchenko, durante la Revolución Naranja, donde efectivamente algunos miembros de lo que fue la colaboración con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, como el caso de Bandera, fueron elevados a héroes patrios, pero desde luego que eso le costó a la derecha nacional ucraniana perder las elecciones contra un candidato que era prorruso, Yanukovych. Y luego, con Zelensky, nos encontramos con que la extrema derecha, o esta derecha filonazi, pues no obtuvo más que el 1,25% de los votos y no ocupa hoy ni un solo
puesto en la Rada, es decir, en el Parlamento. Sostener que el gobierno de Zelensky tiene en sus fuerzas o en sus autoridades elementos nacionalistas pronazis, oiga, yo no digo que no pueda haber alguno. Como probablemente en el gobierno de todos los países europeos o latinoamericanos vamos a encontrar personajes que tienen cierta ideología personal profascista o procomunista, es decir, prototalitaria. Y no por ello nos da mérito, nos da razones de ser para estar autorizando invasiones a esos países. Pero además, claro, que eso no obedece a la realidad de las cosas. Vuelvo a repetir, en Ucrania el peso político que tiene la extrema derecha no pasa del 1,25% de la población. Y ese es un dato objetivo. Hemos escuchado mucha gente opinar sobre la composición de los comandos o determinados grupos paramilitares o militares que integran hoy el ejército ucraniano, por lo que no, de paramilitares no tienen nada. Por lo menos esto es así desde el gobierno de Poroshenko. Y mire, sinceramente, el único dato objetivo que podemos tener es cuál es el peso electoral que estos grupos ostentan, y hoy no pasan del 1,25%, por lo menos en el año 2018, cuando fueron las últimas elecciones. Probablemente ahora, a raíz justamente de la invasión rusa, puede que haya elevado un poco su caudal de votos. Ahora, sinceramente, no creo que sea ni de cerca lo suficiente como para opacar el caudal de votos que pueda tener el propio Zelensky. Entonces, volviendo al principio, y esto es esencial para lo que diré después. Estamos ante lo que en la jurisdicción de Nuremberg, en el estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, se tipificó como el delito contra la paz o el delito de agresión. El delito de agresión es básicamente lanzar una operación militar a gran escala contra otro país, poniendo en riesgo la seguridad de este y de la comunidad internacional de manera absolutamente ilegítima. Y esto no es un dato menor. El propio Tribunal de Nuremberg, cuando dicta la sentencia, dice que más allá de un delito de crímenes contra la humanidad, más allá de crímenes de guerra, lo que se había verificado por parte del régimen nazi había sido una guerra de agresión, un crimen contra la paz, que nucleaba, que condensaba todo lo otro. Básicamente porque sin esa invasión ilegítima a los estados soberanos europeos, no hubiesen ocurrido las distintas cosas que ocurrieron, entre otras, el propio Holocausto. En segundo lugar, porque a partir de entonces, y de lo que fue la aprobación de los principios de Nuremberg, por parte de la unanimidad de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el año 48, y después en el del Consejo de Seguridad, tenemos una peculiaridad que es importante tener en cuenta. Todo el sistema universal de seguridad internacional está fundado en un principio, esencialmente en un principio. Y ese principio es el de, oiga, usted no puede lanzar una operación de guerra de agresión contra otro Estado. Usted podrá aprovecharse de un conflicto interno y meter la nariz, como fueron las proxy wars realizadas por las dos grandes potencias durante la Guerra Fría. Usted podrá, de alguna manera, presionar económicamente, financieramente, comercialmente, incluso podrá llegar a amenazar con el uso de la fuerza. Hasta ahí. Pero usted no puede conquistar territorios mediante la fuerza. La conquista era la esencia del imperialismo del siglo XIX que se había extendido hasta parte del siglo XX. Tanto la administración Roosevelt, luego la administración Truman y después la administración Eisenhower, que fueron las que sentaron los pilares de la política exterior de los Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, como la Unión Soviética, eran profundamente antiimperialistas en este sentido, en el sentido de no habilitar la guerra de agresión como un método de conquista. Tan es así que la Unión Soviética, cuando invade en el año 80 Afganistán, deja sentado en cada oportunidad que tiene que no pretendían, y de hecho así no lo hicieron, mantenerse ocupando el territorio, es decir, hacer de Afganistán parte del territorio de la Unión Soviética. ¿Podían hacerlo? Sí, de hecho hasta incluso pudieron haber ganado la guerra si esa hubiese sido la teleología desde el primer momento.
Los Estados Unidos, en el caso de la guerra de Irak, fueron contra todo el consenso internacional, salvo quienes eran, por supuesto, los propios aliados de los Estados Unidos en esta operación. Sin embargo, desde el primer día dejaron claro que no se iban a quedar en el territorio iraquí, que la finalidad era derrocar el régimen, sacar a Saddam Hussein, descubrir las supuestas armas de destrucción masiva y salir del territorio de Irak. Es decir, convocar elecciones libres y que los propios iraquíes resolvieran su futuro. Es verdad que esto último pues, salió muy mal. Es verdad que los Estados Unidos no tenían un plan para la paz. Tenían un maravilloso plan de guerra, porque la guerra fue espectacularmente eficaz en lo que refiere al punto de vista militar. Destrozaron toda la capacidad bélica de Irak en pocas semanas, o pocos días. Pero no habían preparado el plan de paz. ¿Por qué? Porque no querían preparar el plan de paz. No porque fueran imbéciles. Oiga, no digo que a veces no lo sean. Pero no. Era básicamente porque no querían que hubiera el menor asomo de duda de que la finalidad no era una conquista territorial. ¿Hay excepciones a esto que estoy diciendo? Sí que las hay, por supuesto. Pero básicamente el consenso internacional ha ido por ese lado. No a la guerra de conquista. ¿Vale? ¿Qué es lo que viene a hacer Vladimir Putin? Pues cargarse ese consenso internacional que la propia Rusia, Unión Soviética en aquel entonces, había construido junto con los Estados Unidos. Y esto es gravísimo, porque si usted atenta contra el principio básico, esencial, sobre el cual se construye todo el sistema universal actual, todo el orden internacional tal cual lo conocemos hoy, usted tiene que tener la capacidad para cambiar ese orden. Es decir, hay una frase que usan mucho los ingleses, sobre todo los británicos, perdón, los gringos, sobre todo los británicos, que me gusta mucho, que es don't break it unless you know you can fix it. Es decir, no lo rompas salvo que sepas de antemano que lo puedas arreglar. Pues Putin a mí me da la sensación, que más que una sensación hoy es una convicción, de que ha roto o ha intentado romper el consenso internacional en lo que hace al orden mundial, sin tener la capacidad de construir un orden mundial alternativo. Hay un solo país en el mundo hoy que tiene capacidad, dudosa capacidad, pero podría llegar a ser lo que es los Estados Unidos. No lo puede hacer China hoy, y desde luego no lo puede hacer Rusia. Sin embargo, como veremos, si no me divago mucho y voy más rápido, eso es lo que ha intentado hacer Rusia con esta guerra. Vamos a ver, la estructura del delito de agresión, básicamente, podemos decir que estaba contenido, o era la piedra angular del Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg. Luego, en el año 98, cuando se acuerda el Tratado de Roma, que constituye el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se produce una gran tensión entre dos facciones. Aquella, representada sobre todo por las grandes potencias, que abogaban porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fuera el que definiera si había o no una agresión. Vuelvo a repetir, no es pequeña cosa, o no es un pequeño dato, el indicar que esto constituye el núcleo duro del orden internacional vigente. Luego, dejarlo en manos de jueces de la Corte Penal Internacional o cualquier juez, el determinar si un acto va o atenta contra ese núcleo duro, o si ese núcleo duro puede ser considerado o pasar a ser considerado por cierta doctrina o cierta jurisprudencia como poco relevante, pues es muy peligroso. Luego sería importante que esto quedara en manos del Consejo de Seguridad, donde están los famosos miembros permanentes con su derecho a veto, y solamente en el caso de que existiera un consenso dentro del Consejo de Seguridad que la acción desplegada por determinado país efectivamente es una agresión, ahí sí dar trámite a la Corte Penal Internacional. Recordemos que esto era en un marco donde el mundo estaba dividido en dos facciones, ¿no? La occidental y la soviética. Esto se empieza a desdibujar, obviamente, con el fin de la Guerra Fría, pero también es verdad que la Guerra Fría no es que terminó de golpe en el año 88, el año 89, y ya está, no, quedan resabios, y en determinado momento, ya iniciado el siglo XXI, pues empezamos a ver otros jugadores en el contexto internacional que no es que hayan multipolarizado el sistema internacional en lo que refiere a fuerzas,
pero que es verdad que no podemos hablar de un unilateralismo completo por parte de los Estados Unidos. Esto hace que cuando se celebra el Acuerdo de Roma, el Tratado de Roma, el delito de agresión se mencione, se catalogue en el estatuto como uno de los 4 delitos internacionales de los cuales la Corte Penal va a ser competente: crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y guerra de agresión, pero su tipificación, es decir, su descripción, se deja en manos de una posterior conferencia de revisión, que termina ocurriendo en la ciudad de Kampala en el año 2010. Se tipifica el de la persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad o escala constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. Previo a esto, en el año 74, tenemos la resolución 3314 de la 29ª cumbre de la Asamblea General, donde se describe, es verdad que no de forma taxativa, sino abierta, pero se describen qué se entendería por una agresión internacional, qué actos constituirían una agresión internacional, es decir, socavarían lo que es ese consenso duro del orden mundial vigente. Que se trate de la invasión de un Estado por otro, que se trate de un ataque por fuera de lo legislado en el artículo 51, obviamente que son los casos de legítima defensa internacional o los casos también de utilización de la fuerza por misiones de paz. Decía, por parte de las Fuerzas Armadas de un Estado contra las de otro Estado o contra su población civil. La ocupación militar derivada de actos anteriores y que implique el uso de la fuerza. Esto es lo que, por ejemplo, Estados Unidos estuvo a punto de caer en el caso de Irak o en el caso de Afganistán. Los bombardeos. El bloqueo de puertos o costas de otro Estado. Acá Rusia ya en el año 14 había metido la pata. Fuerzas paramilitares. Acá Rusia en el año 2014 también había metido la pata, pero tenía una excusa. Una excusa soez, pero excusa al fin. Nosotros no mandamos esas fuerzas paramilitares, son fuerzas propias de la región del Donbass, de gente prorrusa que está siendo intentada, que está tratando de sobrevivir a un intento de masacre por parte de las autoridades nacionales ucranianas. Otra excusa burda, pero es verdad que similar, fue el motivo por el cual ocupa la península de Crimea. Si bien es cierto que históricamente la península de Crimea siempre fue rusa. Y además hay una razón también de fuerza mayor. La principal base de submarinos y de barcos en el Mar Negro está justamente en Sebastopol y en manos de los rusos. Era obvio que existía un consenso, por así decir, no escrito, pero respetado, hasta la llegada de Poroshenko y la revolución del Maidán antes, de que Sebastopol y la península de Crimea estaba de facto bajo el poder de los rusos. ¿Hubiese significado un gran atropello a la seguridad internacional la ocupación de la península de Crimea? No, básicamente porque ya estaba ocupada. Es decir, a veces nosotros, los teóricos de la seguridad internacional, y sobre todo esa cosa llamada prensa, pues desdibuja la realidad de las cosas. Dicen, no, se ocupó la península de Crimea. No, la península de Crimea no se ocupó, ya estaba ocupada. Esto es como decir, los Estados Unidos invaden mañana Cuba y ocuparon Guantánamo. No, ya Guantánamo ya estaba ocupado. O sea, ya estaba de facto. Oiga, podemos discutir sobre cuál es la legitimidad de que estén ahí y quién es el verdadero soberano sobre ese territorio. Los cubanos dirán Cuba, con toda lógica, los americanos dirán Estados Unidos, básicamente también lo que pasa con los territorios ocupados de Israel. Oiga, Israel nunca ha dicho estos son parte de mi territorio soberano. Alguno lo ha intentado, pero siempre internacionalmente se ha mantenido como territorios de ocupación por razones de seguridad. Claro, de facto, quienes lo están ocupando, quienes están ostentando la soberanía, pues son los ocupadores. Los ocupantes, perdón, ocupadores, los ocupantes. Pero, claro, no podemos decir que eso sea o constituya un ataque a la seguridad internacional, el status quo del orden mundial, porque ya estaba ocupado. Otra cosa es
la legitimidad desde el punto de vista jurídico, ¿no? O las razones morales, éticas, etcétera, que puedan fundamentar una crítica a ello. Pero aquí estamos hablando estrictamente de razones de seguridad, ¿eh? Ahora, claro, ya entrar masivamente haciendo el desplazamiento de ejército terrestre más grande desde la Segunda Guerra Mundial de invasión de un estado a otro, y dirigiéndose en una caravana de kilómetros contra la capital de un estado e iniciando bombardeos contra esta, pues obviamente que ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un intento de ocupar, de anexar por la fuerza a otro estado. El propio riesgo típico relevante, el riesgo típicamente relevante lo que refiere es a cuál es el riesgo que busca prevenir el tipo penal. Es decir, qué es lo que el legislador no quiere que hagamos, en cuyo caso, de hacerlo, pues nos haríamos acreedores a la pena correlativa al delito. Pues si lo vemos, ese riesgo consiste en, como dice el tipo penal, realizar una acción que equivalga a una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas. Ya la propia resolución 3314, a la que hacía referencia, señala, y leo, el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias no son de suficiente gravedad es una de las circunstancias pertinentes para que el Consejo de Seguridad concluya que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión internacional no estaría justificada. Es decir, no es cualquier cosa, no es cualquier agresión, por más grave que pueda ser, la que entra dentro del tipo penal de la guerra de agresión. Tiene que ser una violación manifiesta, gravísima, clarísima, prístina, pero además que tiene que socavar los fundamentos del propio orden mundial. Es decir, esa idea de volver a un régimen imperialista de conquista territorial. A lo anterior se suma el artículo 39 de la Carta de la ONU, que es el que establece justamente cuáles son estos dos parámetros sobre los que se apoya el régimen mundial, o el status quo del sistema universal. Los actos de agresión y el quebrantamiento de la paz como los dos elementos que hacen a el sistema universal de Naciones Unidas. Evitar actos de agresión, y los actos de agresión que tienen que ser aquellos que quebranten la paz, no de un Estado, y esta es la clave, no de un Estado, no de una región, del mundo entero. O sea, lo que ha realizado Rusia con respecto a Ucrania es algo que afecta no solamente a Ucrania, afecta al mundo entero. Ustedes imagínense que se haga, y acá me abro un pequeño paréntesis, yo quiero saber cuánto tiempo, Diego, si me estás escuchando, dime cuánto tiempo voy ya de sesión. Vas 35 minutos. Si quieres Dios, unos 10 más. Dios mío, o sea, siempre me pasa lo mismo. O sea, es lo que les pasa a los rioplatenses, hablamos mucho. Sí, dame 10 minutos más y voy a ir lo más rápido que pueda. A ver, hay mucha gente que está sosteniendo, diciendo, que esto se tiene que arreglar mediante un acuerdo de paz en la cual Ucrania le reconozca soberanía a Rusia sobre parte de su territorio. Eso es un disparate mayúsculo. Eso sería básicamente sustentar un régimen jurídico previo al pacto y previo a la Carta de Naciones Unidas. Es decir, ahí sí que entraríamos dentro de un orden mundial distinto, ¿no? Y, por cierto, también esta idea de la violación manifiesta como una violación grave surge del propio estatuto de la Corte Penal Internacional, que afirma en su preámbulo que su jurisdicción es sobre los delitos o crímenes más graves. De lo anterior emerge la estructura de conspiracy, es decir, un acuerdo criminal o pactum celeris por parte de los líderes políticos y militares de un determinado Estado, y luego la membership, que viene a ser el cumplimiento de un rol por parte de todos los individuos que integran ese delito, que también entran aquí los soldados rasos o las personas comunes, actuando dentro de un marco estructurado de interacción conforme a la teleología, es decir, a la finalidad y la delimitación del plan criminal. En el caso de la definición dada por la conferencia de Kampala, solamente nos quedamos con la conspiracy, es decir, solamente serán responsables aquellos que celebren el acuerdo criminal. De ahí que se trata solamente de un crimen de líderes, aquellos que estén en condiciones de controlar o de dirigir efectivamente, jurídicamente o de facto, la acción política y militar.
Los demás, los que actúen, por ejemplo, los soldados, las autoridades intermedias, los que sustenten económicamente el régimen, etcétera, responderán si cabe por otros delitos internacionales. Acá sí, crímenes de lesa humanidad, el caso por ejemplo de Bucca, genocidio, crímenes de guerra. Por lo que se rompe sí el título de imputación. Es decir, acá vamos a estar responsabilizando a algunos por algo y a otros por otro, lo que dogmáticamente no es la mejor solución, pero bueno, es la que tenemos. Claro, tenemos un problema. ¿Qué pasa con los ideólogos? ¿Qué pasa con los sectores financieros o industriales? ¿Qué pasa con los dirigentes de facto? Pues habrá que ver cuál es el alcance que le damos de acuerdo a su poder de ingeniería social para considerarlos líderes de facto. Donde no podamos hacerlo, pues entonces no podremos castigarlo por el delito de agresión, sí por ejemplo, incitación al genocidio, o sí por cooperación necesaria o no necesaria en un delito de lesa humanidad. Y todos los demás, es decir, los líderes, serían coautores. Otro tema que me interesa remarcar es, bueno, lo del bien jurídico. Evidentemente que estamos ante, como bien jurídico, una protección de la comunidad internacional como tal, de la humanidad como tal. Es decir, la humanidad como tal, no como la conjunción de todas las personas que habitan el mundo, sino de las que habitaron, habitan y habitarán. Tiene un sentimiento, por supuesto, desde el punto de vista metafórico, ¿no? O valorativo, un sentimiento de su propia esencia, de su propia naturaleza, y se considera recipiendaria de determinados derechos que son preestatales. Es lo que llamamos el derecho natural. Ahí menciono o cito al juez Jackson en la apertura del juicio de Nuremberg, cuando dice, la humanidad se lesiona mediante la negación de que uno esté sujeto a un orden normativo externo y previo al estatal, equivalente a un ataque al concepto de la ley universal vinculante a todo Estado, organismo internacional o persona natural. Es decir, ningún Estado puede venir a destruir a determinado colectivo. Ningún Estado puede arrogarse la facultad de hacer lo que quiera, masacrar a determinada población en aras de su interés nacional, por más relevante que ese interés nacional pueda ser. Si convalidamos lo hecho por Rusia, el día de mañana, ¿qué nos puede impedir que los Estados Unidos invada México o las Antillas? ¿Qué nos impediría que Brasil invadiera el Uruguay? ¿Qué impediría que China se haga de toda Indochina? ¿O de Australia? Pues nada. Desde el punto de vista jurídico, nada, porque habríamos destruido el único principio o pináculo en virtud del cual entendemos que eso es manifiestamente ilegítimo y por ende todas sus consecuencias son ilegítimas. Bien, ¿cuáles son las pruebas que tenemos de la existencia de ese pacto, de ese acuerdo? Bueno, en primer lugar, ahí cito algunas, las constantes amenazas contra la integridad territorial de Ucrania desde diciembre del año 21. Es decir, toda esa concentración de fuerzas en la frontera, esos amagos de que un día invado, otro día no invado, esas idas y vueltas, la incuestionable injerencia de la Federación Rusa sobre la política nacional, ucraniana. Eso fue lo que llevó a la Revolución Naranja, eso fue lo que llevó también a que se produjera la Revolución del Maidán, eso fue también lo que provocó, en definitiva, como consecuencia la invasión del Donbass por parte de Rusia y el sostener como ya una cuestión de iure la ocupación de facto de la península de Crimea. La manifiesta pretensión de hacerse con un corredor que una las tierras del Donbass, Zaporizhia, que es, por cierto, donde está la planta nuclear esta, y Gerson, que ayer proclamó el ejército ruso que abandonaba esta región y esta ciudad concretamente, con Crimea. Porque la finalidad que tenía Rusia con un acuerdo hecho con China era la de lograr un corredor terrestre por el cual se sacara toda la producción de la cuenca cerealera más grande del mundo después de la canadiense y norteamericana, y en vez de salir por el puerto de Mariupol en el mar de Azov, sacarla por el puerto de Sebastopol, al cual se le realizarían sendas reformas, obviamente, de sus instalaciones civiles, instalaciones de ingeniería civil para sacar la producción cerealera por ahí, porque Sebastopol es esencialmente un puerto militar.
Luego tenemos el bloqueo del estrecho de Kerch en el año 2018, es decir, cuando a Putin Zelensky le dice que no le va a ceder tierras para que haga este corredor, el hombre va y le bloquea la salida del Mar de Azov al Mar Negro, hundiendo 3 cargueros e impidiendo la navegación, convirtiendo el Mar de Azov, donde está el puerto de Mariupol, en un mar interno, sin salida al Mar Negro. A partir de ahí, toda la producción ucraniana tuvo que empezar a salir por Odessa. No es casualidad que el bombardeo en la segunda fase de la guerra se haya concentrado sobre Mariupol, al que destruyeron completamente, y luego sobre Odessa. Porque la finalidad de Putin es la de, y ahí metió también a Turquía a interceder nefastamente para que la producción cerealera salga por Sebastopol, salga por Crimea. ¿Es la presencia de la OTAN o la posible presencia de la OTAN lo que ha desembocado esto? Pues no, porque realmente todos sabemos desde hace muchísimos años que la implantación, la creación de bases con posibles misiles nucleares no tienen ninguna relevancia, porque sabemos dónde están. Y si yo tengo armas nucleares y sé dónde están las armas nucleares de mi enemigo, cuando lance un ataque, en ese ataque también voy a lanzar un ataque contra esas bases para destruir los misiles que me pueden contraatacar. Eso no es un problema. Eso sirve básicamente para disuadir. El verdadero elemento disuasorio son los submarinos, que no sabemos dónde están. Y que pueden lanzar un ataque sorpresa, o mejor dicho, pueden lanzar un contraataque suficiente como para destruir mi país, razón por la cual yo no voy a lanzar un ataque. Esto es lo que se llama el MAD, es decir, el Mutual Assurance Destruction Principle, es decir, el principio de la destrucción mutua asegurada. Esto es lo que hace que, oiga, yo para lanzar un ataque, yo para usar las armas nucleares como un elemento de agresión, de ataque, tengo que saber que voy a destruir en ese ataque toda su capacidad de respuesta. Porque cuando usted se quede como, por lo menos con un 5% de capacidad de respuesta, me puede destruir que lo ataque, porque sería básicamente un suicidio. Y eso es lo que aseguran los submarinos. Luego, que la OTAN esté en Ucrania, oiga, es tan relevante como que esté McDonald's. Las cosas. Sí, la idea que puede estar detrás de todo esto es la constitución de un nuevo orden mundial, que esto es básicamente lo que ha venido sosteniendo el señor Putin desde su manifiesto del milenio a principios del año 99, los escritos del señor Karaganov, que es el calvo este que está ahí arriba, o los escritos del señor Alexei Dugin, que es el que aparece ahí al costado de Putin, a cuya hija, por cierto, masacraron en un atentado hace pocos meses. Esta idea del nuevo orden mundial básicamente lo que sostiene o sostenía era que mediante la creación de una dependencia energética de Occidente, básicamente la idea de Occidente que tiene el subcontinente, como ellos llaman, sumado a una poderosa capacidad bélica, además de las armas nucleares, y generando un nuevo eje junto con China, pues podrían desmantelar lo que es el orden mundial liberal y constituir un nuevo orden mundial. Fíjense que ya en el año 99, en el punto 4, que aparece ahí descrito, esto es uno de los trabajos del señor Karaganov, dice: no atacaremos a nadie excepto a Ucrania, porque el primer paso es unir las tierras, la continuidad e indivisibilidad del Estado ruso. Es decir, Rusia siempre ha considerado Ucrania su patio trasero, más que su patio trasero, su territorio. Entienden que la razón por la cual existen los ucranianos pues, es una suerte de daño colateral que hay que destruir, que hay que terminar. Oiga, como bien dice Claudio Ingerflom, esto en definitiva obedece a una idea que ya se veía en la época de los zares y antes, y después la era soviética. Ucrania no puede tener una autonomía propia. Ucrania siempre tiene que ser un apéndice de Rusia. Claro, se generan dos nuevos factores de riesgo a partir del año 2018 para Rusia. La aparición de un señor como Zelensky, que no es ni prorruso ni antirruso, es decir, que rompe ese eje político de grieta de los prorrusos y de los contrarrusos, que se van alternando en el poder y que le permite a Rusia estar jugando entre bambalinas. Este señor
no se proclama ni a favor de uno ni del otro, sino a favor solamente de Ucrania, y además gana con el 75% de los votos. 75% de los votos. Y después, el metropolita de Constantinopla, a raíz de lo que fue la magnífica actuación de Benedicto XVI, que autoriza reconoce, mejor dicho, al metropolita de Kiev como cabeza de una iglesia independiente y autónoma de Moscú. No es casualidad que el patriarca de Moscú esté todos los días bendiciendo la guerra, bendiciendo a Putin y deseando la exterminación de todos los ucranianos. Claro, Rafael Lemkin, que fue uno de los grandes arquitectos del derecho penal internacional, decía ya en el año 53 que históricamente, en lo que refería a la relación entre Rusia y Ucrania, se veía siempre una reacción por parte de Rusia de aniquilación mediante genocidios, decía él, a los ucranianos cada vez que se desarrollaban dos elementos, la inteligencia y el alma, es decir, una política autónoma, políticos e intelectuales nacionales, pero no nacionales en el sentido de fervorosamente nacionales y contrarios al resto del mundo, o quiero decir con esto que discriminen a otras poblaciones, no, que tengan un interés nacional, como tienen los peruanos con respecto a Perú, los uruguayos respecto a Uruguay y los españoles respecto a España. Bueno, esto último es bastante discutible, pero sería así la idea. Oiga, entre el año 26 y el año 33, el 75% de los intelectuales y profesionales ucranianos fueron exterminados por los rusos, soviéticos en aquel entonces. Un ataque contra el alma. Véase que entre el 26 y el 32 la Iglesia Ortodoxa Ucraniana fue absorbida por la de Moscú. Recién en el año 2018 vuelven a ser autónomos. El metropolita de Lipinski y 100.000 clérigos fueron asesinados. La Iglesia Católica Ucraniana fue desmantelada. Es decir, no podía haber ningún tipo de iglesia nacional por fuera de la órbita del Kremlin. Y el ataque al pueblo, pues, ni que hablar, las crueles hambrunas a las que sometieron tanto los zares en su momento como los soviéticos luego, al pueblo ucraniano. En el caso del año 30 al 33, estas hambrunas ocasionaron más de 6 millones de víctimas. Ahora bien, la pregunta final es, ¿cómo vamos a juzgar a estas personas? Esta es la pregunta del millón. Tenemos un problema si queremos ir mediante una denuncia por parte de un Estado parte o del fiscal de motu propio ante la Corte Penal Internacional por el delito de agresión. Porque en la resolución de Kampala se dice que solamente se podrá juzgar ante la Corte Penal Internacional los hechos perpetrados por crímenes de agresión por ciudadanos o nacionales de un Estado parte o en el territorio de un Estado parte. Ni Rusia ni Ucrania son parte de la Corte Penal Internacional, luego no podemos por esta vía recurrir a la Corte Penal Internacional. Otra cuestión es que sea el Consejo de Seguridad que resuelva reenviar, o remitir, mejor dicho, la causa ante la Corte Penal Internacional. En ese caso, siendo competencia extraordinaria por decisión del Consejo de Seguridad, en atención al capítulo 7º de la Carta, pues todas estas incompatibilidades generadas por la conferencia de Kampala quedarían sin aplicación. Entonces, asumiría sin ningún tipo de problema competencia de la Corte Penal. ¿Cuál es el problema? Pues en primer lugar que hay una cuestión prejudicial. Se tiene que declarar por el Consejo de Seguridad que lo que ocurrió, la invasión a Ucrania, fue una agresión. Y claro, es más que probable que China, ni que hablar Rusia, veten esta resolución. Tampoco es tan problemático porque si pasan 6 meses sin que haya una resolución, es decir, ante el amago de un veto, pues entonces se quitaría la resolución, el proyecto de resolución de la mesa, quedaría en stand-by, quedarían tablas. Si pasan 6 meses, automáticamente ante el silencio del Consejo de Seguridad puede el fiscal iniciar la acción de motu propio ante la Corte Penal Internacional. Claro, pero seguimos con el mismo problema. Antes tuvo que haber existido una resolución del Consejo de Seguridad reconociéndole competencia a la Corte Penal Internacional, y esto sí puede ser vetado. De hecho, muchísimas cuestiones relativas a la violación del principio de la responsabilidad para proteger, en el caso de Siria, fueron vetadas por Rusia y ni que hablar por China. Sin embargo, existe una corriente que entiende que este tipo de resoluciones no pueden ser vetadas por el Consejo de Seguridad, por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
En principio, por lo establecido por la responsabilidad para proteger. Luego, por una interpretación lógico-sistemática de la propia Carta de Naciones Unidas, teniendo en cuenta cuál es la finalidad de la misma. Recordemos, estamos hablando de lo más duro del núcleo del orden mundial constituido por las Naciones Unidas. ¿Tiene sentido que una Carta de Naciones Unidas, que es la que le da legitimidad a los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad para interponer el veto, constituya este derecho, este poder de veto, en contraposición al deber de proteger lo que es el núcleo esencial del orden mundial instituido por la propia Carta de Naciones Unidas? Es decir, ¿puede ser que en la propia regulación de las Naciones Unidas exista un elemento que permita la propia autodestrucción de las Naciones Unidas, en lo que refiere a cuál es su finalidad a cumplir? Pues claramente que no tiene sentido. Luego, sostener que estos estados tienen derecho a interponer el veto, pues no, tienen un poder, pero es un poder deber. Y ese componente de deber les impide poder interponer legítimamente el veto cuando se trate de cuestiones relativas a crímenes atroces, entre los que se encuentra, por supuesto, el crimen de agresión. Esto luego, si quieren, lo explico un poco mejor en alguna pregunta. Y luego hay otra tesis que sostiene incluso que mediante esta política de anunciar, o ni que decir interponer un veto, lejos de estar actuando de acuerdo a un poder, lo que se está haciendo es colaborar en grado de coautoría con el propio delito internacional, porque lo está permitiendo. Porque lo está permitiendo. Y esto surge incluso de la propia redacción de los fallos de la Corte Internacional de Justicia, no de la Corte Penal, sino la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en lo que refiere al caso Bosnia versus Serbia y Gambia versus Myanmar. Hay una posición que se está sosteniendo por el Yale Club Meeting, en el caso del verano pasado, en el mes de agosto en Nueva York, de la Ukraine Task Force of the Global Accountability Network, de la Open Society Justice Initiatives, etc., de constituir un tribunal ad hoc solo para juzgar por el delito de agresión mediante un acuerdo entre Ucrania y las Naciones Unidas a través de una recomendación de la Asamblea General. Esto parece ser hoy por hoy lo más factible. Hay otras propuestas que, bueno, en realidad andan más o menos por lo mismo, pero lo importante a tener en cuenta aquí obedece a 3 cuestiones. En primer lugar, debe ser un tribunal internacional o híbrido, se dice. Primero por razones simbólicas, porque vuelvo a repetir, el bien jurídico es internacional, es el orden público internacional, no es solamente Ucrania. Luego por razones prácticas, porque, claro, los principales líderes políticos y militares rusos tienen inmunidades y prerrogativas procesales. La única manera de que no tengan ningún peso es que el tribunal sea internacional. Y luego por razones de legitimidad. El artículo 125 de la Constitución ucraniana establece que en Ucrania no se pueden constituir tribunales o salas extraordinarias. Luego no podría ser una sala extraordinaria dentro del sistema judicial ucraniano la que dirime estas cuestiones relativas a delito de agresión. En segundo lugar, debe ser creado mediante un acuerdo internacional, o sea, un tratado entre Ucrania y la ONU bajo recomendación de la Asamblea General. Porque esto, como todo tratado, debería ser ratificado por la Verkhovna Rada, es decir, por el Parlamento ucraniano, y le otorga, de acuerdo a la Constitución, la misma jerarquía normativa que la Constitución. Luego, de alguna manera, se soluciona el problema que nos genera el artículo 125 de la Constitución ucraniana. Después, porque 140 estados de la Asamblea General ya han condenado la invasión a Ucrania como un delito de agresión. Solo 4 votaron en contra, y Rusia, bueno, sería el 5º, ¿no? Luego porque así caen todas las inmunidades o prerrogativas procesales, como decía, y luego porque existe un precedente, como es el caso de la constitución de las salas extraordinarias de la Corte de Camboya. Y en tercer lugar, que debe limitarse al crimen de agresión internacional, dejando todos los demás que puedan ser, de alguna manera, tengo a alguien ahí por la calle con alta voz hablando, me perturba un poco, perdón, a todos los líderes, decía, políticos y militares, dejando todos los demás y todos los demás delitos en manos de las jurisdicciones nacionales o de la propia Corte Penal Internacional. Por último, y esto lo dejo abierto al debate y espero alguna pregunta por aquí. Yo creo que esto no se soluciona por un tribunal ad hoc. Creo que esto va a ser muy complicado, la constitución de un tribunal internacional ad hoc. Yo creo que la solución va a venir por parte de la propia Rusia. Rusia se ha tirado
se ha pegado un tiro en el pie. Ha pensado que estaba en capacidades de constituir un nuevo orden mundial y no lo está. Militarmente ha hecho el ridículo. Ha demostrado una debilidad estratégica, ni que hablar de armamento, brutal. Ha demostrado una incapacidad tremenda desde el punto de vista internacional. Repito lo que dice aquí. En la Asamblea General de la ONU, 140 estados votaron en su contra. Solamente logró el consenso de 4. Irán, Venezuela, Bielorrusia, y no me acuerdo el cuarto país. O sea, está fuera del sistema. Rusia, que era el segundo jugador, histórico jugador, uno de los arquitectos del orden mundial vigente, hoy está fuera del sistema. Hoy está fuera del mundial. Hoy es Chile en el mundial. No está, no juega. Oiga, la única manera que tiene de volver a jugar, es decir, estos actos que ocurrieron no son de los rusos, son de un gobierno totalitario ilegítimo. La única manera que tiene Rusia de volver a jugar el juego es juzgando y condenando a las actuales autoridades. Porque además Rusia cuenta en su Código Penal, en el artículo 353, la tipificación del delito de agresión. Es uno de los pocos países del mundo que lo tiene, que es una réplica exacta de lo que era el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg. Yo creo realmente que esto es lo que vamos a ver. Más tarde o más temprano, Rusia va a querer volver a la razonabilidad, y para ello tiene un solo camino, y solamente uno. El mismo camino que tuvo, por cierto, que hacer después que se hizo notorio los crímenes perpetrados por el estalinismo, condenar a Stalin. Eso es lo que hizo Khrushchev. Pues esto es lo que va a tener que hacer Rusia si quiere volver a jugar el juego. Condenar a Putin, condenar a quienes estuvieron alrededor de Putin. Es decir, volver a los viejos tiempos de la Entente Cordial, volver a los viejos tiempos de la perestroika, por así decir. Generar un nuevo glasnost, una nueva perestroika y volver a jugar en las ligas mayores, que es, por cierto, el destino de la nación rusa.